de fuerzas y finalmente la revisión de presiones. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta de la clase anterior antes de ver este problema, por si acaso tuviera que, como era la primera vez, era de un solo la temática. Vamos a abrir la presentación, por si acaso. En caso hay un buen recuerdo de los pasos, ¿verdad? El problema que vimos en la clase anterior fue este. El primer paso era dividir la sección del muro en figuras de rectángulos y triángulos para ubicar el centroide, ubicar los pesos. Ahí el coeficiente de empuje, activo pasivo, ángulo cero, la fórmula fácil. La presión horizontal, ¿ya? Teniendo cuidado, recuerden de que la parte que es suelo, pues 110. Y la parte que es mampostería, pesa más, creo que era 150. ¿Ya? Explicamos el tema de las unidades, por qué salía como carga puntual, porque estamos trabajando con 1 metro de muro perpendicular a la pizarra, y esa era la... Ingeniero, Sí. yo quería consultarle ahí, ¿por qué no hay un W6 sobre el otro lado de la punta? No, porque este muro, esta parte de aquí, no contribuye al factor de seguridad como peso, porque el muro se puede volcar para acá, no para acá. Por eso, ¿me entiendes? Entonces lo que contribuye por gravedad al peso del muro es esto, aquí, para evitar que se vuelva. Y lo que contribuye al volcamiento es el mismo relleno, que puede hacer eso. Pero esto es despreciable, ¿verdad? Porque eso es así. Pero está bien la observación, ¿verdad? Porque al final es un pesito más, pero no la ropa. No digamos. La tablita de peso que explicamos de manera lenta, la división de las figuras, el volumen por el peso específico, por 1 metro de muro, que no está el por uno aquí, pues, por uno, no está. Eso sobreentiende que ya está implícito ahí. Y el tema de los centroides, ¿verdad? Que me llevan a formar parte a mí de encontrar el brazo de cada peso con respecto al punto de volteo más lejano de la base, que era allá en la punta izquierda, ¿verdad? Aquí, en el extremo de la base. Con 13 puntos hacemos la ecuación de momento para hallar los brazos de cada peso. Como estábamos trabajando en el sistema inglés, sabía que aquel tema de que 6 pulgadas era 0.5 y la discusión de poder llegar al brazo exacto sin equivocarme, ¿verdad? Cuando es metro, pues no hay problema. El momento sale en libras-pies, no hay momentos negativos, ojo, todo es suma. Todo es una suma vertical, tanto de momentos como de pesos. Todo es una suma. Suma de fuerzas verticales, que son los pesos, suma de momentos resistentes, que son los pesos. Luego el OTM, que hablábamos, que era el momento local, que era la presión por 1/3 de la altura. ¿Ya? Y con eso podríamos ya hallar fácilmente el factor de seguridad al volcamiento, que debe ser mayor que 2. En el examen, oigo unos murmullos ahí, en el examen la lógica le debe decir a usted que el profe va a poner un muro que cumpla los factores, porque si no cumple los factores, está mal diseñado. Entonces la idea es que usted saque los pesos, los momentos, el cuadro, los factores de seguridad, la presión, pasiva, activa, y revise las presiones y que el muro esté bien diseñado. Esa es la idea del examen, pues, para que usted llegue a todos los pasos de manera tranquila, que no se tope con un 2.5 ahí, porque 1.5 ya es menor que 2, ya se paró. No te va a dar eso. Pero usted me empezaba a preguntar en el examen, ¿qué hago, profe? ¿Le aumento la base? ¿Aumento el tipo de piedra? ¿Aumento el ancho del cuello del muro? Entonces van a ver el examen. Entonces, le estoy dando una premisa, un spoiler, ¿verdad? De que traten de hacer bien los números para que ese número salga correcto. ¿Ya? Casi le estoy diciendo que el muro va a estar bien diseñado, pues, para que no entremos en la polémica de decirle, ¿y vos qué le aumentaste? El cuello. No, y le aumenté la piedra porque no me daba. No, y le aumenté la base. La altura de la base la puse de 2 pies porque no me... Todo el mundo va a ser muy diferente. Entonces, ¿sí? El tema es hacer el procedimiento tranquilo ahí y sacar una buena nota. A ver si le fue mal en el teórico, no lo revisado. Luego, la parte del factor de deslizamiento, pues depende de la
presión pasiva, que es la que ayuda ahí un poquito de oposición al deslizamiento, que está allá, y trabajamos con la altura de un tercio del relleno pasivo, pero que dijimos que en esta fórmula había que sumarle esa presión pasiva, ¿verdad? Que no está. No está porque puede o no puede estar, y puede ser cero el relleno. Entonces por eso no estaba aquí más PP o HP, ni siquiera hay más presión pasiva o empuje pasivo, que es bien pequeño siempre de todas maneras. Pues al final me da mayor que 1.5, entonces está bien. Y finalmente, pues revisamos las presiones en donde yo hacía el símil, en donde el problema de la presa, en donde este era el que hallábamos por vainilla, ¿no se acuerdan? Multiplicamos el resultante por X, igual a la suma de los componentes, y despejamos para X, ya no hacemos eso, ya está dado directamente la expresión para la ubicación de la R, o sea, la resultante. Verificando que caiga en el tercio medio, encontramos la excentricidad y generalmente encontramos la presión. Esto es la tabla, esta es la base, esta es la base y esta es la X que encontró aquí una vez que encontró A. B medio menor. Lo explicamos ahí con la figurita de cuánto era la excentricidad. Dijimos que si lleva de cero, pues la presión es uniforme. ¿Cierto? Lo que tengo aquí es un rectángulo. ¿Ya? Y finalmente dijimos que lo más importante era comparar qué cosa, ¿recuerdan? Comparar la presión máxima con qué. Al final, esta presión máxima es la que hay que comparar con el de laboratorio. Mañana van al laboratorio, ¿no? ¿Ah? Sí. Entonces, si la presión máxima es menor que la Q admisible, estoy bien. O sea, si mi Q de laboratorio, por ejemplo, es 3K, o sea, 3 miligramos por T cuadrado, entonces estoy bien, ¿verdad? Porque la presión del muro es menor que lo que resiste el suelo. ¿Sí? Pero si aquí me da que la presión del suelo es 2K T cuadrado, y ahí estoy mal. Porque el muro seguramente se me va a hundir, porque la presión que estoy ejerciendo sobre el suelo es mayor que lo que resiste. ¿Está claro? Entonces tiene que ser menor que la presión que el suelo puede soportar. Esta comparación hay que hacerla al final del examen, porque yo le voy a dar el curso S, y usted va a verificar que esa presión máxima no se pase. Tampoco puede ser jarana, porque al final hay gente que menor y tal vez el cálculo se está mal. Como yo tengo la hoja de Excel, que me lo hace todo, que la hizo un alumno una vez, un alumno la hizo realmente. La depuramos hasta que la perfeccionamos y funciona súper bien, entonces no tengo duda de los cálculos. Si más adelante alguien quiere hacer una hoja de Excel automatizada y todo, la podemos negociar también, al final. ¿Verdad? Sobre todo de muros de concreto o de muros de zapatas combinadas. De estos muros de piedra no, porque son muy sencillos. Pero de muros de concreto y zapatas combinadas sí la podemos negociar al final. Bueno, eso es el examen, ¿verdad? Prácticamente un examen sencillo de estática, un examen que no requiere ningún tipo de complejidad en el cálculo, pero cuando la carga es inclinada, la cosa cambia. Es lo que vamos a ver a continuación. Que sería esto. Ahí. Eso lo vamos a hacer, recuerden siempre en la aula de pupitres, ¿verdad? Para evitar el ensimismamiento, ahí el calor y la cuestión, pues, pegajosa de uno con el otro ahí. Sarpudo, ya ves. Lo vamos a hacer en el aula de CIES. Y si podemos comenzar a las 4, mejor. ¿Verdad? Voy a ir temprano para estar a dormir temprano por ahí. Tienen clase antes, ¿verdad? Algunos, creo yo. Algunos. Los que no tienen clase pueden entrar desde antes ahí.
Saben que para los que no han llevado clase conmigo, Gloria y Angélica, el examen es el único día en que se puede traer cosas de comer, tranquilo, cafecito, comida ahí para hacerlo tranquilo. Puede traer ahí su talismán, su viejecito suyapa, su quetzalcoatl, cualquier cosa que quiera traer ahí, pues sí, para algún tipo de inspiración. Bien, ¿qué cambia cuando el muro tiene un relleno con una inclinación delta mayor que C? Hay varias cositas que hay que poner atención porque hay algunos cambiecillos ahí. El cambio más, vamos a decir, impresionante al comienzo es el cálculo de la presión, ¿cierto? Los coeficientes. Eso nos complica un poco la calculadora, podemos traer la tabla, pero si no, pues podemos confiar en la cálculo, tomando en cuenta la inclinación delta del relleno y el ángulo de flexión, en ese caso. ¿Ya? Entonces, aquí está la diferencia que les decía. Si hay presión pasiva, al igual que el muro de piedra que hicimos anteriormente, se le suma la presión pasiva aquí, que sería esto. Pero además de eso, en el factor de volcamiento, miren aquí, que antes solo era esta división, ahora hay que sumar el aporte, el momento que puede ayudar la carga vertical de la componente de la inclinada. ¿Qué sería eso? ¿Ya? Esta fuerza, ¿ya?, ayuda de alguna manera a resistir el empuje, el volcamiento. Entonces, por eso dice aquí, hay que sumar el aporte de la presión vertical por su brazo, que sería eso. ¿Ya? Antes no existía esto, horizontal, ¿cierto? Pero ahora existe esto. Entonces, esa pequeña fuerza, que es una componente de la inclinada, ayuda un poco al cuadro de pesos a un momentito más ahí resistente, que sería la fuerza vertical por el brazo. Esos son los cambios a grosso modo. Las que vamos a ver a continuación en estos numéricos, obviamente, para que se fijen cómo va la cosa. La componente sale por trigonometría, ¿verdad? PA seno y PA coseno, por el tema del ángulo delta. La V, que es vertical, es seno, lado opuesto, y la HA, que es horizontal, coseno, que es adyacente al ángulo. ¿Está bien? Eso no hay que perderse en eso. ¿Verdad? La vertical es seno y la horizontal es coseno porque el ángulo está respecto al horizontal. Si no fuera al revés, pues en todo caso. Pero como el ángulo del relleno se da con respecto al horizontal, no hay problema. Bien, vamos al ejemplo para que vayamos anotando las cosas importantes. Lo vayamos haciendo, mejor dicho. Así va a ser el examen seguramente. Así como ese dibujín va a ser más o menos el examen, seguramente. Le voy a dar una sección transversal del muro, le voy a dar las propiedades físico-mecánicas del relleno. Hay otros aquí que son debajo de la zapata del muro que no me interesan porque no estoy analizando el suelo debajo del muro, estoy con el relleno sobre el muro. Voy a rellenar con grava o con arena, ¿cierto? Porque C vale 0, miren aquí. ¿Ya? Entonces no voy a rellenar con un suelo cohesivo, sino que voy a rellenar con un suelo granular. ¿Qué más, profe? La inclinación es de 10 grados, mirar ahí arriba. Esa inclinación hace que atiendan, esa inclinación hace que aparezca un pesito más, que es un triángulo ahí arriba, miren. ¿Ya? ¿Y por qué hasta ahí? Porque prolongo la línea del talón hasta arriba. ¿Sí? Entonces ahí nace ese triángulo. Hay que tener cuidado con la división, porque muchas veces el triángulo lo quieren forzar, ¿verdad? A una altura o una distancia que es errada o que no es calculada. Repito, la base del triángulo nace o es igual a la distancia del talón, prácticamente, que sería eso. ¿Sí? Y la altura o el cierre del ángulo sale con la punta del talón.
formándose esta figurita 5, que es una figura que de un peso más. Esa es una de las diferencias con el muro con elemento con relleno inclinado ahí arriba. ¿Ya? Otra diferencia del muro anterior es que estamos trabajando con un sistema métrico. Ya nos olvidamos del sistema inglés, estamos con un sistema métrico. Y la otra diferencia es la fuerza inclinada del relleno, que lleva el mismo ángulo del relleno, 10 y 10, mírenlo aquí. Entonces, esta resultante del relleno, esta fuerza inclinada de aquí, tiene que ser paralela a este relleno, el ángulo del mismo. Entonces, con seno y coseno descompongo en la vertical y en la horizontal. ¿Está claro? Calculito más ahí, ¿verdad? Que me sirve para poder apoyarme en la tabla nueva que voy a hacer, en que la que involucra un peso más, que sería PB. Preguntas hasta ahí, preguntas. Otra cosa importante, diferente al problema anterior, en cuanto a las unidades, más que todo. Mira el peso del concreto simple o de la piedra ya, 23,58 kilonewton metro cúbico, y el peso del suelo o la tierra, 18 kilonewton metro cúbico. Siempre la tierra pesa menos que la piedra, está claro. Lo mencionamos en la clase anterior, es un tema lógico. El coeficiente de fricción, 0.5, y se pide pues, realizar el muro por volteo, deslizamiento y por asentamiento, que sería el tema de las presiones. Las zapatas tienen 70 centímetros de espesor y la base tiene aproximadamente 4 metros de ancho. Un muro de 6 metros más el pedacito de arriba. ¿De dónde sale este punto 458? ¿Alguien podría decirme? ¿De dónde sale ese punto 458? Que sería la altura del triángulo. ¿Alguien que lo pueda calcular? Trigonométricamente. Porque hay que hacerlo en el examen. Hay que hacerlo en el examen. ¿Nadie? 2.6 seno de 10. 2.6 seno de 10, no. No da eso, o sí da. No, da 0.451. No, pero entonces no está ahí. ¿Alguien más? Escucha, ¿qué relación trigonométrica qué función trigonométrica me relaciona a los lados de un triángulo? La gente, hágalo pues. ¿Sí le dio? 0.458 es igual a 2.6 tangente de 10, ¿cierto? Ahí sale, ¿verdad, Ana? Puede ser que a esta altura tengamos dudas de eso. Si no, vamos a tener que poner en el examen de sistema 5 algo como sistema 4, un grafiquito de un marco inclinado, ¿verdad? Para afianzar. Que nunca lo hicimos, nunca lo hicimos. Nos quedamos con esos marcos así, medio palo, creo yo, a la última hora. Bien, esa altura me sirve para poder hallar el área de ese triángulo, ¿cierto? Que la voy a multiplicar por el peso de la tierra, porque es un peso más. Es un peso más. Vamos entonces al desenvolvimiento del procedimiento, paso a paso, ¿verdad? Para que no tengamos dudas de cómo hacer con el examen. Esa es la portada del examen prácticamente, ¿verdad? Nada más que en el examen yo no le doy la división, yo no le doy esa altura, obviamente, no le doy esa propiedad del suelo de abajo porque no nos ocupamos, no le doy la composición de esta suerte porque se supone que usted sabe que van hacia abajo hacia la izquierda, cosas que ustedes ya saben de la parte, vamos a decir, operativa, pues, de la
El análisis estructural. Bien. No le veo, vamos a lo más importante en esta hora. Podría venir como un bono, ¿verdad? El marquito, Marce. ¿Qué le parece un marquito como un bono? Un bono de 20 puntos y no lo va a querer. Ajá. ¿Así ve? Un marquito ahí, 20 puntos. Más bien sería una especie de orgullo, ¿verdad? Decir, profe, yo hice el muro, que estaba súper fácil, y también hice el marco. Ah, está bien. Saqué 120. Ah, está bien, le debo los 20 por otro perfecto. Perfecto. Y así se van acumulando los puntos. Podría venir un martillo así, similar a ese. ¿Cómo lo ves? Pues para decirle algo es más fácil, donde tenemos 5 también van a hacer un marquito así, ¿ves? ¿Qué tendría de malo eso, Onix? ¿Cómo la veis vos? ¿Cómo la veis vos? Héctor, bonito de 20 puntos, clave. El muro realmente es una cosa muy sencilla, o sea, ya lo vieron el procedimiento y lo van a ver desde el final. Ya con esto se va confirmando que si alguien hace bien esto, le va como restando presión al examen teórico. Pues porque yo sé que domina eso. Es más importante. Gloria, ¿cómo ve esto? ¿Ustedes aprendieron a hacer esto? María Angélica, ¿aprendieron a hacer estos marcos así? ¿O no? Sinceramente, no. Bueno, no lo podrían hacer, pero la mayor parte de los alumnos que están aquí, que estuvieron conmigo y estuvieron con Duma y estuvieron por ahí en unas clases de sistemas, saben que esto es fundamental, fundamental. Podría ser distinto, podría ser así. En vez de que esté inclinado, podría ser así. Si ustedes se fijan, dos voladizos, simplemente apoyados. Dos elementos, pues, o sea, dos elementos. Ni siquiera eso así. Que sería el más largo, de los más largos. Y a eso sería muy largo, ¿verdad? Pero no, ustedes mandan. Usted me dice, no, profe, ni vaya a poner eso porque me va a dar pena. No voy a hacer nada. Y las reacciones van a tocar. Está bien. Y me dice, no, yo sí lo hago. Póngalo que yo lo hago. Un flex. Porque esta es la chance de salvar la clase. Si usted saca un buen primer examen en esta clase, prácticamente ya la hizo. ¿Verdad? Porque va a ir entusiasmado el segundo examen, el tercero, el laboratorio. Va a ir feliz en la clase. Yo lo que quiero es que usted disfrute la clase. Que no sea una clase monótona, aburrida, exhaustiva, frustrante, deprimente, sino que sea una clase en la que usted ya se va a los 5 sistemas, pero se va tranquilo, porque aprendió lo que va a ocupar para la construcción. Eso es lo más importante. Bien. Primer paso, vamos a decir analítico, luego de ver la parte gráfica, ya está el dibujito otra vez a la derecha, para auxiliarse, es sacar la altura total del muro, Marce, porque ahora la altura total del muro ya no es 6, la altura cambia, ¿verdad? Porque la altura de 6 era una altura nada más del vástago, podríamos decir. A 6 había que sumarle la zapata y el triangulito del relleno de arriba. Cuidado con eso. La altura total del muro son 3 cotas, si no me la dan desde abajo. La zapata, el vástago y la inclinación del relleno. Esas 3. Por eso están 3 alturas aquí. Púntelo por ahí porque al final a veces se olvida en el examen y se toma la altura como la altura que se da. No se le suma la zapata, no se le suma la inclinación del relleno y hay problemas serios a la hora de revisarlo porque los casi no cuentan, que esa es otra cosa. En esta clase los casi no cuentan, o está bien o está mal, porque es una cuestión de diseño, no de criterio. Bien, la presión activa de Rankine con el coeficiente
pues el libro no se complica y dice consulta la tabla y con la tabla encuentra acá, no use la fórmula rara, pero yo sí quiero que la hagamos por favor para ver si es cierto que da esto, con alfa, con pi 30 y con delta o alfa, como quiera llamar, 10 grados, por favor usemos aquí para hallar el coeficiente activo y pasivo, para que practiquemos un poquito de esto. La calculadora tiene que estar en grados. Por favor, hagamos el ejercicio. Entonces se mira bien con la actividad según bien la calco, pero el examen ya saben que se hace con hojas blancas, tamaño carta, por favor, no salga con tabloide, haga caso. Siempre sale con tabloide porque no sé, no escuchan. Hoja bolsa, hojas de papel bolsa, tamaño carta, grapadas, sin clip, sin maripositas, sin nada, una grapa. Una portada, nombre, número de cuenta, universidad, transacción y sin hojas rayadas, ¿verdad? Hay gente que hojas acá de cuaderno, hojas de calendario, hojas de agendas, que es formal, hojas blancas, tamaño carta, por favor, ¿verdad? Para ser disciplinado en ese sentido. Una clase formal, la última clase en donde usted está graduando de la parte estructural y está asegurándole al especialista en control 3 y 4 de que tiene la edad pues, para poder llevar esas clases. La activa 0.3495. Bueno, ligeramente distinto aquí, ¿verdad? Pero si lo aproximamos a dos cifras, .35. ¿Está bien? Está ahí está en grado acá, en grado. Sí. ¿Alguien más? Alejandro José. Por ser tocayo, obviamente más rápido. No, pero 0.34. ¿Así seco o con decimal? Ah, ok. Estamos bien. Estamos bien. Importante, por favor, el uso de la calculadora, no podemos estudiar. Si usted siente que no puede hacerlo de un solo, hágalo por partes, si va apuntando aquí los valores, después radical. No importa que se tarde en hacerlo por partes, pero hay que hacerlo, ¿verdad? No hay que confiarse. Bueno, la otra cosa para revisión, Stephanie, habíamos hablado de las clases anteriores, que para mí cuentan mucho, es el tema de la participación, ¿verdad? Si usted viene a dormirse o a esperar que el profesor lo hable, no apunta, no calcula, al final el profesor se acuerda de eso cuando revisa y ya no hay, como decía en clases anteriores, cosas extra que al final me salven el pellejo. Un día antes, profe, porfa, mire, no existe. Solo escribir como se anota en la calculadora. Me parece bien, me parece muy buen aporte, dale bien. Hay que traer un aparato que se llama calculadora, ¿verdad? No sé si lo conocen. Revisar las baterías. Ya nosotros somos alumnos de otro nivel, ¿verdad? Y ante el profe estamos ahí con ya mucha más confianza, ya lo conocemos, y le vamos a demostrar que vamos a pasar súper bien todos con 100 la clase. Vamos a esperar el aporte de Alejandro José para... Él estaba tratando de ayudarles a los que no pueden usar la calcu o dudan de los paréntesis y todas esas cosas, ¿verdad? Haciendo la operación de UNS, en ese caso. Hay calculadoras que son más fáciles de usar que otras, pues, ¿verdad? Pero al final todo redunda en el cuidado que hay que usar en los paréntesis. No sé. Ingeniero, ¿usted cree que sepa
¿Qué le pasa a mi La calculadora? plaquita nada más. Que eso es una locura. Es que ahora para que se vea, tiene que pegarle la luz. Ah, ese sí, porque eso si no está cargada así. No, o sea, está cargada, pero tiene que pegarle la luz para que se vea. Sí, eso es el único defecto. Ahí sí, sí, ahí no es que le pasa nada, ahí así es. Pero es que antes no era no le así. pasaba. Antes la batería se está fregando. Porque aunque sea solar, lleva batería también, siempre. Pero sería de cambiarla entonces. Sí, sí. Pero qué raro, porque me recuerdo que no tiene ni 3 años, creo yo. Bueno, no sé, porque esta era de mi hermano, así que sí tiene Ah, más. entonces sí puede ser que sí. Sí, puede ser que sí. Cuando la batería ya, cuando llegamos a tener en la oscuridad, es que la batería falla. Ahí está, miren la forma de ubicar la expresión en la calculadora. Esa es para la activa, para la pasiva solo intercambien el más o el menos que hay antes de la raíz. O sea, prácticamente el cuidado que hay que tener ahí es usar un doble paréntesis, ¿cierto? Un doble paréntesis. Esto para los que no miran de atrás, esto es un ente, ¿verdad? Es un ente. Es un ente. Lo que él tiene como un 8 no es un 8, es delta, lo que pasa es que no lo puede dibujar bien. Pero es un 8, parece a 8, ¿cierto? Pero es un delta, es un delta. Bien, atienden, porque aquí viene entonces, empieza el procedimiento un poco distinto al muro anterior. Esto no es broma, no es broma. Es una ayuda extra, puede aparecer ahí. El examen, ¿y cómo lo ve? ¿O preferiría que no? No, si no, no, pues. Monique. En el segundo. ¿Ah? En el No, el segundo. segundo no le da tiempo, es larguísimo. Aquí porque el examen es corto, el segundo examen es muy largo. El procedimiento del primero es muy largo, no le da tiempo. Aquí porque hay chance. Póngalo entonces. Ok. Bien, Llegamos a la redacción. atiende. Siguiendo los pasos del problema anterior, calculábamos la presión activa, pero la presión activa tiene dos componentes. Miren aquí. Bueno, la forma de la presión ya saben cuál es, ¿verdad? Un medio, en este caso está eh, intercambiado, porque el coeficiente K está aquí, la altura del cuadrado está aquí, ¿ya? Y el peso está aquí. ¿Verdad? Pero para nosotros, pues generalmente un medio de K gramos al cuadrado es lo mismo. Pero eso de apuntar ahí en la presentación los datos que salen. Y con esta expresión es que yo calculo las componentes. Estas serían las componentes. Seno para la vertical y coseno para la horizontal. ¿Cierto? Otra cosa que tienen que tener cuidado en el examen es que evidentemente la presión vertical es mucho más chiquita que la horizontal. Mírenla aquí. ¿Verdad? Porque evidentemente quien empuja más es la horizontal. ¿Ya? Es por un tema de presión lateral. La de empuje al relleno es un empuje lateral, no vertical. Porque está inclinada es que tiene componente vertical. ¿Está bien? Pero es mínima, es muy pequeña. Es prácticamente, ¿qué? 8 veces menos casi que la otra. ¿De acuerdo? Estoy dando cositas de intuición, cosas de confirmación y de examen para que uno no se estrese con las clases. Bueno, vamos al cuadro. Vamos al cuadro, miren aquí. Vamos al cuadro. En donde el cuadro pues involucra, ya sabemos, todas las partes de la división de los pesos. Un cuadro un poco escueto, si usted lo mira por ahí, un cuadro en donde de alguna manera es un poco distinto al nuestro, ¿verdad? Pero finalmente es un cuadro de momentos resistentes. Quisiera que comprobáramos algunos números para que no lo copiemos por copiarlo o lo imprimamos cuando bajemos la presentación, sino que sepamos exactamente de dónde salen las cosas, ¿verdad? En ese caso.
Por ejemplo, el rectángulo 1, míralo ahí, es parte del vástago que es 6 por punto 1 de la altura. 6 por punto 5, perdón. En este caso es 3. ¿Ya? Porque calcula nada más áreas en ese caso. ¿Ya? Ahora, ¿alguien podría decir de dónde sale el 70.74? Porque difiere un poquito al cuadro que hicimos anteriormente, por eso quiero que lo analicemos y lo mostremos. En el cuadro nuestro, yo calculaba aquí volumen, ¿se acuerdan? Pero porque era por un metro, y lo multiplicaba de un solo por el peso volumétrico. Entonces, este 3 hay que multiplicarlo por el peso volumétrico de la piedra, que era, si lo apuntaron por ahí, 23,58, me parece, si mal no recuerdo, míralo por ahí. 58. Ajá, hagamos el cálculo. Sí. Está bien, ¿verdad? Vamos confirmando dónde salen los números directos del cuadro, que a veces no sé qué onda. Y el profe puso un cuadro ahí, pero ¿qué? Es el volumen por el peso volumen. El brazo. Verifiquemos el brazo a ver qué onda. ¿De dónde sale el 1,15? ¿Alguien podría decir de dónde sale el 1,15? El brazo del 1,15. Perdón, el brazo de 1,15. ¿De dónde sale? La altura donde está el relleno pasivo. ¿Ah? La altura de donde está este relleno, el D. Sí, se parece. No, dígame. 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 El patímetro es 0.7. Dígame dónde sale, dígame la presión. Ahí. ¿De presión dónde sale? ¿Qué sube? 0.7 0.7 Ajá. más 0.3. más 0.7. Bueno, 0.3. más 0.2. ¿Cómo otra vez? No, sí, 0.2 más 0.25. Eso. Punto 7 más punto 20. Sí. 2. Más 0.25. ¿Entienden todos por qué es ese número? Si no sabemos sacar brazos, jóvenes, nos va a ir mal, porque el cuadro va a estar mal. Si el cuadro está malo, yo no le puedo dar mucho punto por procedimiento, porque todo lo demás está mal. Un brazo que esté malo en el momento resistente le va a dar distinto. Y todos los factores de seguridad le van a dar distinto, pero todo le va a dar diferente. Entonces, en este caso, no es que casi, profe, casi, mire que lo tengo casi bueno. Hay notas que se van feas porque es tan fácil que me confío y no puedo calcular a veces ni siquiera un brazo. Ni siquiera un brazo. Marce, ¿está claro de dónde sale eso? Punto 7 es la distancia de la punta. Punto 2 es la base del triangulillo, ¿cierto? Que es punto 7 menos punto 5. Y punto 25 es punto 5 medios. El centro de un rectángulo. ¿Ya? ¿Ya empezó? La lluvia, ya empezó la lluvia. Por si acaso. No bajé la sombrilla, no bajé la sombrilla. ¿Sí? Bueno, paraguas, ¿no? La figura 2, un medio de punto 2 por 6, ahí está facilito. Que sería por 23,58, verifiquémoslo siempre por ahí. A ver si la vi. Vayamos haciendo. Sí. Está bien. Y el brazo dice que punto 83,3, que sería punto 7 más. ¿Qué cosa? Dos tercios de punto 2, ¿verdad? Ahí voy. Más o menos pequeñito, pero ahí voy. Ya. La figura 3, que es la zapata, 4 por punto 7, 2,8 por 23,58 siempre. Aquí. Y el brazo, pues, es de medio, ¿verdad?
Pase. Ahí vamos. Para los que van conmigo al ritmo. La figura 4, el rectángulo grande del relleno, que es 2.6 por 6. Por 18, ¿cierto? Ojo, cambio ya de piedra a tierra en el peso volumen. ¿Dados 80? Sí. El brazo, ¿cómo sería el brazo? Sería, en teoría, 1.40 más 1.30, ¿cierto? Sí. Pero los que van haciendo el cálculo conmigo, a la par. Y finalmente el triangulín de arriba, con la altura que saqué al principio, un medio de la base o la parte del talón por la altura, por 18. ¿Ahí? ¿Y el brazo sería cuánto ahí? 1.73 más 1.4. Sí, 1.4 más 2 Uno. tercios de 2.6, ¿verdad? Sí. Ahí. Ahí vamos con el centroide, mírenlo ahí. Pero además, miren que aparece ahí la componente vertical de Estefanía, de que hablaba yo al principio, que aportaba el peso. Aparece sola aquí. Miren. No, miren. No se calcula como un volumen, porque ya es una fuerza que está descompuesta de la principal. ¿Está bien? ¿Qué sería eso? Y el brazo sería 4. ¿Por qué 4? Porque la fuerza está dibujada, mírenla ahí, en el filo del relleno. Aquí. Y ese filo es 4 de aquí hasta aquí, toda la base, el brazo. Por eso 4. ¿Está bien? Para los que están más o menos deslumbrados, despistados, dormidos, distraídos y disminuidos en la concentración, estamos explicando el cuadro de momentos resistentes que involucra los pesos con su brazo respecto al punto más alejado de la base, que es allá en C, y evidentemente a multiplicar pues este peso unitario, o esta longitud unitaria. Dice que longitud unitaria porque estamos con 1 metro de muro perpendicular a la pizarra, por eso se llama longitud unitaria. Por eso el nombre. Explico la parte de la sintaxis ahí. A multiplicar la fuerza por el brazo para que me dé el momento. ¿Ya? Que todo se sube hacia abajo. Entonces, este cuadro, repito, es diferente del cuadro anterior porque este cuadro implica, bueno, no coloca, mejor dicho, los pesos volumétricos y los agregados. El cuadro agrega la fuerza vertical, que en el muro anterior no teníamos porque el relleno era plano, ¿ya? Y con su brazo, pues tiene un aporte bueno, podríamos decir. Miren el aporte a momento de la fuerza vertical: 113 contra 33, contra 11 y contra 81, mayor que el del relleno. Mayor que el del relleno. Ingeniero. Sí. ¿Y esos otros valores que están ahí en la esquina? El de 19. Sí, son los que les decía, que el libro, como es un libro de mecánica de cimentación, de mecánica de suelo, el libro tiene otros temas, otras revisiones. Estas son las propiedades físico-mecánicas del suelo debajo de esa parte, pero que no me afecta el dibujo. ¿Está bien? Lo que me está diciendo aquí es que el muro está construido con un relleno granular sobre un suelo arcilloso. Esa es la especificidad. ¿Está bien? O sea, el terreno natural es una lutita arcillosa, pues esto es. Pero mi relleno no va a ser esto, va a ser con esta propiedad. Información geotécnica, nada más explicativa, ¿verdad? Para que sepamos que debajo del muro lo que hay es una arcilla. ¿Está claro? Bien, la suma de
los pesos unitarios me da la suma de fuerzas verticales. Y la suma de momentos me da la suma de momentos resistentes por metro, mírenla aquí, por metro, porque estoy con 1 metro de muro hacia la pizarra. Viene la segunda parte, no es importante, pero voy a borrar algunas cosillas por ahí que ya no me sirven. Lo voy a dejar, porque por ahí puede aparecer un marquillo. ¿Mm? He visto a gente como Pinto, como Sofi, como a Anita, por ahí que han aseverado con la cabeza diciendo, sí, póngalo. Vaya, dice, vaya, métalo. Está bien, ahí lo vamos a conllevar. Alguien que haga el muro y el marco para mí va a ser una proeza, un alumno ejemplar, realmente, una estrella de cine. ¿Eh? Claro, bien hecho, por supuesto, ¿no? Las reacciones. No, la reacción mía va a ser cuando lo mire. Bien, con el cálculo de la tabla, ya podemos calcular entonces los factores de deslizamiento y el factor de goteo. He traído a la pizarra una expresión que no vamos a usar, cultura general, solo para que sepa que en los libros aparecen otras formas un poquito más complejas de calcular el factor de deslizamiento. Nosotros lo vamos a hacer con nuestra forma. ¿Verdad? Aquí está de otra forma, no me voy a tener a explicar esto porque es otra teoría. La vamos a hacer nosotros con nuestra fórmula. ¿Está bien? Ya la vamos a hacer a pie, ahí en la pizarra. ¿Ya? Por ahí está. Vamos a verificar el cálculo. Bien, el overturning moment o el MO o el MB, no creo. Las ánimas, ya hemos hablado de tantas veces. Las ánimas. Normal. ¿Qué es eso que.? No, sigamos. Ahí dice están despiertos. ¿Tienen miedo? No, dice abrazándolo. El momento volcante, María Angélica, que dije, yo miro más en lo oscuro, cuidado. No se duerme, yo miro más en lo oscuro. El momento volcante dijimos que era el empuje por el brazo, era 1/3, ¿cierto? Pero, mírelo ahí, mire lo que tiene ahí el libro. Tiene 160.43, porque la única fuerza que puede volcar el muro es la componente horizontal de la presión, profe. O sea, esta. Cuidado con eso. Hay gente que en el examen se confunde y ponen 162.9, por decir un número. Esa es la inclinada. Esa no provoca el momento, la que provoca el momento es la componente horizontal, que es 160 por 1/3 de la altura total. Hay gente que pone 6 entre 3, 2, está mal. Porque es la H' que es la H1 más H2 más H3. ¿Está claro? Porque el pedacito de relleno, ahí va el pedacito de relleno inclinado suma a la altura. ¿Okay? Y me da el momento de volcamiento, o el OTM, o el MO, o momento de volteo, por unidad de longitud, ¿verdad? Por la pizarra. Luego, el factor de seguridad simplemente la división del momento resistente que me da la tabla. Porque están dormidos, el 1130 es este, ¿sí? Miro allá a la derecha de la tabla y los 3 es el volcán. La división de los dos me da el factor de seguridad mayor que 2, cheque, muy bien. Ya. Vamos a ver el factor de deslizamiento ahora con nuestra expresión. Fíjense, habíamos dicho en la clase anterior, hace unos minutos, que la presión pasiva hay que calcularla para poder sumársela al factor de seguridad de volcamiento, que sería aquel que está ahí. Este punto 5 es el coeficiente de fricción. ¿Ya? En 1845, si no me equivoco, la suma de fuerzas, perdón,
el 470 es la suma de fuerzas. No, hombre, perdón. Esta expresión, esta PP es esta. Es un medio del factor de Rankine por el peso por la altura al cuadrado. Recuerden que habíamos calculado el factor de Rankine solo con una expresión la que fue Alejandro, pero calculemos ahora con el más. Alejandro, por favor, a ver si da el 1 punto que está ahí. Aquí calculamos esta que nos dio punto 35. Marcia, ¿se acuerda? Ahora calculemos esta, a ver si nos da 1.80. Por favor. Para los que están perdidos, estamos calculando la presión pasiva para calcular el coeficiente de factor de seguridad de deslizamiento. Pero vamos ahorita a hacer un paréntesis para calcular KP, que es la coeficiente de Rankine pasivo, con la misma expresión, nada más que arriba es una suma en vez de una resta. Démosle ahí para hacer el ejercicio de nuevo con la ayuda que puso Alejandro José en la pizarra extra que tenemos ahí. No es 8, es un delta, el delta vale 10. Ojo. Una Pandora es eso. Se suponía, pero No, me escaparon. fake. Fake. Los charms sí, pero la pulsera no. Ah, porque ya sí son. Entre nuestra fake, entre nuestra fake. No, pero esta sí es fake. A media. Esta me la regalaron y es fake. Ya se empezó a poner como Mi gripe. café, más bien, está como extraña. Escucha, pero ¿cuánto me? 3. Sol. Solo lleva como 6.000 pesos. Ajá. 1.80. Mira aquí. Según los cálculos, da 1.845. ¿No ves? Ah, no, ¿sabes por qué no nos da? Porque el libro está utilizando las propiedades del relleno afuera como las de debajo del suelo. Háganlo con esto. Porque me Háganlo voy con a... esto. En vez del 30, 20. En vez del 10, 20. No, es que el 10 no existe, pues. Porque el 10 es para el relleno de arriba. Y estamos con la parte de abajo, que es 0. En todo caso sería la fórmula sencilla. La fórmula sencilla, no esa. No, porque no hay inclinación. Dice que por eso quería que lo hicieran, porque yo quiero ver cómo lo he sentido. O sea, nosotros hicimos con esta fórmula larga, hicimos ¿cierto? Nos dio. Pero ahora vamos con este pedacito. Este pedazo no tiene ángulo de delta igual a 10. Porque esta parte es 0. ¿Me están entendiendo? Hay que tener cuidado con eso. Porque el relleno inclinado está allá, no acá. Y este cuando hay inclinación. Cuando no hay inclinación es la fórmula corta. Entonces lo tengo apuntada por ahí. Fíjense cómo vamos encontrando algunas cositas que de repente nos confunden, ¿verdad? No puedo colocarle una inclinación al relleno pasivo cuando no tiene inclinación, pues es plano. Es 0 el ángulo. Por aquí está la reflexión. ¿Está? 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. ¿Ya? O sea, 1 más seno de 30 entre 1 menos seno de 20, perdón. ¿Por qué 20? ¿Cuánto te dio ahí? 2.03. Entonces está mal. En todo caso. Le dice con el 20. Sí. O sea, acá P
sería 1 más seno de 30, de 20, perdón, entre 1 menos 1. ¿Alguien más? Sí, entonces hay error aquí. Bueno, que decir, porque si ustedes se fijan, este 1,84,5 seguramente era hecho con la fórmula grande. Pero esa fórmula grande es cuando hay relleno inclinado y la parte pasiva es un relleno plano. ¿Me están entendiendo? Sí, porque con la grande me daba un 83. Ahí está, ahí está. Pero esa grande es cuando hay un delta de inclinación y el relleno pasivo, miren aquí, es plano. Como le voy a poner aquí el 10, el 10 está allá, ¿no? ¿Está bien? Corrijámoslo, por favor, para ver más conocido, para hacer el ejercicio bien hecho. Aquí sería 2.04, no había error, pero corrijamos. ¿Cuánto da ahora aquí entonces? Por favor. Un medio de 204 por 19 por 1,5 al cuadrado. Va a aumentar un pixín ahí. Ajá. 43.6. Entonces aquí sería 43.6. ¿Y ahora cuánto de aquí va? Para dar un poquito más alto, ¿no? El factor de seguridad. ¿Perdón? 1.74. Voy. ¿Qué no mira? Es que no puedo hacer muy. Ah, se la voy a hacer muy grande. Es que se me va a borrar la línea. Vamos a complacer a Cristo para entender lo que es no ver de largo, que es horrible. Vamos a hacer aquí el sumito. Aquí dijimos que era 204 para la foto, ¿verdad? Aquí era 43.6. Aquí era 43.6. Y entonces ahora quiero no se recuerda. Sí. En la centésima cambia ahí, no le cambiar mucho. No es, pero hay que hacer las cosas bien, conceptuales. ¿Están entendiendo la corrección, Marcio? No puedo hacer la fórmula grande de Rankine porque el relleno pasivo no tiene inclinación. Entonces no puedo ponerle el delta ahí porque el delta de 10 no afecta en nada al relleno pasivo, sino que está detrás del muro. ¿Sí? Entonces por eso es 0 y por eso es la fórmula corta, pequeña, para la expresión. De todas maneras, el factor de seguridad me cumple. ¿Qué es 470-45? Esta vez. Suma fuerza vertical. ¿Qué es 0.5? Coeficiente de fricción. No aparece aquí el más pasiva porque aquí considera que es 0. Aquí tengo un pedacito y le sumo la pasiva. Le sumo la pasiva. Mayor que 1.5, estoy bien. Entonces estamos revisando, para los que están perdidos, las fórmulas de los factores de seguridad al volteo y al deslizamiento para el muro inclinado, que lo que cambió fue la distribución de la fuerza, nada más. Finalmente, vamos a encontrar entonces la excentricidad del muro, ¿ya? En ese caso, la excentricidad del muro, y luego vamos a encontrar la ubicación de A, que si ustedes se fijan, ahí no está encontrada la ubicación de A, ¿verdad? La vamos a encontrar con esta expresión, ¿verdad? Para poder encontrar después E y después B. Lo que pasa es que ahí E igual a B medios, miren ahí, 4 medios, esa fórmula la iguala a esa expresión para encontrar la ubicación de la resultante, pero se nos hace un poco no tan familiar. No sé si apuntaron la expresión ustedes de A, por ahí. Suma de momentos resistentes, menos suma de momentos flotantes, me parece. Entre suma de B. Sí.
Sí, ¿verdad? Ajá. Hagámoslo entonces, por favor. ¿Cuántos teníamos de momento resistente? ¿Ustedes que tenían montado por ahí? 1130. Ajá. Menos 470 era. No. El volcante. Miremosle ahí, por favor. ¿Ah? 470. Es no lo tengo. Si no, miremosle. Sí. ¿Dónde está? 382, 79, míralo ahí. 382, 79. Y el otro era Ese sí. 471. 382. ¿Qué dije? 89. Ajá. Entre 470. Punto 71. Saquemos ese valor de A, a ver si onda. 1 punto. Metros. Ujú. Verifiquemos eso aquí. 4 sería 1.33, 1.33 y 1.33, ¿verdad? Periódico para que me dé 4. Entonces quiere decir que estoy bien, porque estoy dentro del tercio medio, estoy en 1.59, más o menos por aquí. ¿Está bien? Aquí está mi excentricidad, lo tengo aquí. Y mi excentricidad. Entonces, el libro, ustedes sepan, si ustedes tienen en la expresión del libro, la excentricidad tiene como .66, ¿ya? Que sería prácticamente, perdón, tiene como .41, 1, ¿ya? Que es para nosotros prácticamente lo que falta para llegar a 2, ¿cierto? Porque esta es mi línea central. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 2. 2 menos 1.59, que es 2 menos 1.6, 0.4, mi excentricidad. ¿Qué sería eso? ¿Está bien? Pues es que el libro usa otra expresión, la traigo para que miren que hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacerlo con la expresión nuestra, que es más fácil, ¿verdad? Es más fácil. Aquel igual E para nosotros, para lo que yo recuerdo, E igual a E medio menos A pro allá, por eso es 4 medios menos 1.59, o sea, 2 menos 1.59, punto 41. A mí mismo. ¿Ya? Por eso les doy yo las expresiones nuestras, las que usamos para el muro anterior, para que seamos familiares con ellas más bien y no nos confundamos. O sea, realmente la expresión es la misma, lo que pasa es que el libro creo que me parece que trae un error y aquí falta un menos, ¿no? Sí. ¿Cierto? Porque esto, ¿qué cosa es? Ah. B medio menos A. B medio menos A, es la misma. Lo que pasa es que falta un menos. Y ahí me puede confundir la vida completamente, pues, con un signo que me hace falta. Pero lo acabamos de comprobar. Lo acabamos de comprobar. ¿Me van siguiendo? Sí, ¿verdad? Lo importante, Marce, sería, yo creo que para el examen yo lo haría aparte, limpio, con nuestro procedimiento, para olvidarnos de la presentación, y hacerlo con el procedimiento nuestro, tal cual. La tabla, A, E, todo, para tenerlo hecho a mano, como nosotros lo hacemos con el cuadro, con el peso métrico, todo eso. Bueno, finalmente sería el cálculo de las presiones, máxima y mínima. El libro ahorra espacio y dice más menos, no se complica ni siquiera sacando valor, no te lo pone de un solo el otro ahí, pues, por no poner 2 veces la fórmula. Pero nosotros ya sabemos que se calcula 2 veces, una vez sumando y otra vez restando lo que está dentro del paréntesis.
en ese caso. Y abajo en blanco, la comparación final que tiene que hacer usted en el examen, que es la verificación de que el esfuerzo en el debajo del suelo no se sobrepasa la capacidad del suelo. Por eso le dice abajo, mire, la capacidad de carga del suelo es 500 kilonewton por metro cuadrado. Sí, factor de seguridad. ¿El muro cumple los requisitos de diseño? Bueno, habría que ver. Porque yo en el examen le voy a decir seguramente que el factor de seguridad que tengo yo es de 2. Si el factor de seguridad es de 2, mi QAL final, ¿a qué es igual? A 500 medios, ¿verdad? O sea, 250 kilonewton metro cuadrado. Mayor que 190.2, que es la presión máxima. ¿Cómo? Si terminó el examen 100%, 10 en el de teoría de 30, que por allá no sé, no lo he visto. No lo he visto. O menos. Pero como yo soy víbora, hice el marquito y me eché los 20 que me faltaban en teórico y saqué 100. No me hace falta nada. ¿Ah? No me hace falta nada en el teórico. Sí, que vaya a tener que jugar. No, Es el primero que me voy a... faltan como 4. Puede ser el primero que Me voy a... faltan como 4. Iris, se despierte con más energía y más o menos. No me creas, no me creas. Con un 30% en el cuerpo, un 50, 60. ¿Cuánto? 15, dices. O sea, solo anda con la forma 003 y la partida de nacimiento. Marce, ¿qué es lo difícil de este examen? Nada. Venir a clase, hacer el murito, la tablita, los factores de seguridad, detallado, bonito, ahí ordenado, y saca 100. No se puede equivocar en esto. Entonces, ¿cómo la ve? Tranquilo, tranquilo, estática, básicamente estática. Gloria, ¿cómo la ve vos?